Capítulo primero. De los padres de Catalina y su condición social. Vivía en la ciudad de Siena, en Toscana, un hombre llamado Giacomo, descendiente de la familia de los Benencasa, un hombre sencillo, leal, temeroso de Dios y cuya alma no estaba contaminada por ningún vicio. Después de haber perdido a sus padres, casó con una aldeana llamada Lapa, mujer que no tenía ninguno de esos defectos tan comunes en la actualidad. Era trabajadora, prudente y conocedora de las cosas del hogar. Como todavía vive, aquellos que la conocen pueden dar testimonio de sus cualidades. El matrimonio vivió en paz y aunque de clase humilde, gozó de cierta posición entre sus conciudadanos, disfrutando, además, de bienes de fortuna superiores a su categoría social. Dios lo bendijo con numerosa descendencia que ambos cónyuges se encargaron de guiar por los caminos de la virtud. Como Giacomo, y tenemos muchas razones para creerlo, se encuentra gozando de la bienaventuranza, bien puedo yo aquí hacer su elogio. Lapa me ha asegurado que era de condición tan pacífica y tan moderado en sus palabras, que jamás lo vio enojado a pesar de haber sido muchas las ocasiones en que pudo haberlo estado. Y cuando algún miembro de su familia daba muestras de estar dominado por la pasión de la ira, y se expresaba con palabras violentas, él siempre trataba de calmar a esa persona diciéndole alegremente: «Vamos, no digas nada malo, y así podrá Dios darte su bendición». Habíale en cierta ocasión un conciudadano suyo injuriado gravemente reclamándole una suma de dinero que él no le debía, y empleado la influencia de sus amigos para arruinarle. A pesar de esto jamás quiso que en presencia suya se hablase mal de aquel hombre, y como Lapa manifestase en una oportunidad que eso no era una falta, él le reprochó dulcemente: «Déjale, querida, en las manos de Dios. El Señor le hará comprender su error y acudirá en nuestra defensa». Pronto tuvieron realización estas palabras. La verdad se descubrió de una manera casi milagrosa. El culpable fue condenado y se reconoció la injusticia de sus acusaciones. El testimonio de Lapa está por encima de toda sospecha. Todos cuantos la conocen la creen incapaz de una mentira por leve que sea ésta. Actualmente tiene 80 años y es tan sencilla y de conciencia tan recta, que aunque quisiera mentir, no podría hacerlo. Los amigos de Giacomo pueden también dar testimonio de su sencillez, de su rectitud y de sus virtudes. Era tan medida en sus palabras, que en su familia, particularmente la parte femenina de ella, no podía tolerar la más ligera incorrección en el lenguaje. Una de sus hijas, de nombre Buenaventura, casó con un joven de Siena, llamado Nicolás. Este joven recibía en su casa a amigos de su edad, cuya conversación era a veces un tanto libertina. Esta fue la causa de que la esposa empezase a sentirse tan deprimida, que lentamente empezó a resentirse su estado de salud. Inquirió Nicolás la causa de este profundo malestar, a lo que ella contestó: «Jamás he oído en la casa de mi padre lenguaje parecido al que se emplea en esta. Mi educación ha sido muy distinta, y te aseguro que si las cosas continúan así, pronto acabarán con mi vida». Tal respuesta inspiró al esposo un gran respeto hacia ella y hacia su familia. Prohibió a sus amigos que pronunciasen, delante de la joven, palabras que pudieran ofender sus oídos. Obedecieron ellos y de esta manera la corrección que reinaba en el hogar de Giacomo sirvió para suprimir la licencia de lenguaje que inficionaba la de su yerno. La ocupación de Giacomo era preparar los tintes usados para el teñido de lanas, de donde provino su sobrenombre de tintorero. La hija de este virtuoso artesano estaba destinada a ser esposa del Rey de los Cielos. Lo relatado anteriormente ha llegado a mis oídos de boca de la misma Catalina, o bien de religiosos o seglares que fueron vecinos, amigos o parientes de Giacomo. Capítulo segundo. Nacimiento de Catalina. Su infancia. Circunstancias maravillosas. Lapa dio a luz de un solo parto a dos delicadas criaturas del sexo femenino en el año 1347, y no pudiendo criar a ambas, se vio en la necesidad de confiar una de ellas a manos extrañas. Les puso los nombres de Catalina y Juana.
La segunda no tardó en volver al cielo con la gracia bautismal, y Catalina, que fue la elegida por la madre para criarla a sus pechos, vivió lo suficiente para ser una gran santa, y salvar muchas almas con el ejemplo de sus virtudes. Lapa se consoló pronto de la muerte de la otra hija, consagrando a la superviviente sus más tiernos cuidados. Más de una vez reconoció la buena mujer que amaba a esta más tiernamente que a los demás hijos, sin duda, porque fue la única, entre los 25 que tuvo, a quien pudo dedicar sus atenciones maternales. Catalina fue criada como algo que pertenece a Dios desde el instante de su nacimiento. Tan pronto como pudo caminar por sí misma, se la disputaron parientes, amigos y convecinos para llevarla a sus casas, pues cuantos la veían, instantáneamente sentían despertarse en ellos intenso cariño hacia la niña, y querían tenerla a su lado para disfrutar de su discreta conversación, y de las gracias infantiles que la adornaban. Encontraban tanto placer en su compañía, que no la llamaban Catalina sino Eufrosina, palabra que significa alegría, satisfacción. Es muy probable que aquellas gentes ignorasen este significado, y por otra parte, ignoraban lo que yo supe más tarde, y es que Catalina había resuelto imitar a Santa Eufrosina, y puede haber ocurrido también que en su media lengua infantil, hubiese proferido alguna palabra parecida a Eufrosina, y los que la oyeron, empezaron a llamarla con este nombre. En su adolescencia se realizó cuanto prometía su infancia. Sus palabras poseían un extraño poder para inclinar las almas hacia Dios. Tan pronto como alguien conversaba con ella, sentía que el corazón se despojaba de tristezas, que olvidaba las penas y los sinsabores de la existencia y una paz inenarrable se apoderaba de su espíritu. Algo así como debió ocurrirles a los apóstoles en el monte Tabor cuando uno de ellos exclamó: «Es bueno que permanezcamos aquí. Bonum est nosiquesse». Apenas había cumplido los 5 años recitaba un Ave María, arrodillándose en cada peldaño de la escalera de su casa, siempre que subía o bajaba por la misma. Desde entonces, según ella misma me manifestó, empezó a elevar el pensamiento de las cosas visibles a las invisibles. Dios se dignó recompensar sus piadosos sentimientos y alentarla para perseverar en ellos, enviándole una maravillosa visión. Tenía Catalina 6 años de edad cuando su madre la envió juntamente con su hermanito Esteban, a la casa de la hermana de ambos, Buenaventura, para llevar a ésta un recado. Cumplida la comisión, los niños regresaban a su casa por un lugar conocido por el nombre de Valle Piatta, cuando Catalina, levantando los ojos al cielo, vio frente a ella, en dirección a la iglesia de los frailes predicadores, un espléndido trono ocupado por nuestro Señor Jesucristo, vestido con ropas pontificales y adornada la sagrada frente con una tiara. A su lado estaban San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista. La niña permaneció rígida, extasiada en la contemplación de aquel, que así se manifestaba a ella para cautivar de una manera más completa su devoto corazón. El Salvador le dirigió una mirada llena de serena majestad, le sonrió con benigna ternura y tendiendo la mano, le echó la bendición en la forma que lo hacen los obispos. Mientras ella estaba contemplando así a nuestro Señor, su hermanito Esteban continuó su camino creyendo que Catalina le acompañaba. Al notar que ella se había quedado atrás, volvió la cabeza y vio que la niña permanecía ensimismada mirando al cielo. La llamó entonces y al no obtener contestación, volvió sobre sus pasos y tomándola de una mano, le dijo: «Vamos. ¿Qué estás haciendo ahí?». Catalina pareció despertar entonces de un profundo sueño, miró a su hermano un instante y le dijo: «Si hubieses visto lo que acabo de ver yo, no me habrías sacado de tan dulce contemplación». Sus ojos volviéronse de nuevo hacia el cielo, pero todo se había desvanecido con gran sentimiento de Catalina, que empezó a llorar, reprochándose haber bajado la mirada. A partir de este instante Catalina ya no pareció ser una criatura. Sus virtudes, su manera de ser, sus pensamientos fueron superiores a cuanto podía esperarse de su edad. El fuego del amor divino inflamaba su corazón e iluminaba su inteligencia, y todas sus acciones estaban de acuerdo con las normas del Evangelio. Según ella misma me manifestó,
el Espíritu Santo sin ayuda alguna humana, le reveló la vida que siguieron los padres del desierto y le propuso imitase a algunos santos, especialmente a Santo Domingo. Y fue tan grande el deseo que experimentó de seguir su ejemplo, que no podía pensar en otra cosa que no fuese esto, y con asombro de todos, buscaba lugares retirados donde poder castigar su frágil cuerpecito con unas pequeñas disciplinas. Permanecía en constante oración y para ello abandonaba los juegos propios de su edad. Sus palabras eran cada día más escasas y acortaba su ración de comida. El ejemplo de Catalina influía sobre otras niñitas de su edad que se reunían para oír sus piadosos razonamientos e imitaban en cuanto les era posible, sus devotas prácticas. Se reunían en una habitación apartada de la casa, practicaban austeridades corporales con ella y rezaban el Padre Nuestro y el Ave María tantas veces como Catalina les decía. Esto era un preludio de lo que había de suceder después. Nuestro Señor se dignaba alentar estos actos de virtud por medio de manifiestas gracias. Su madre me dijo, y ella me lo confirmó después, que muchas veces cuando se disponía a subir la escalera de su casa, se sentía transportada por manos invisibles sin tocar el suelo con los pies y con tanta rapidez, que la buena lapa temblaba por temor de que fuese a caer. Así llegaba a lo alto de la escalera. Este prodigio ocurrió no solamente en presencia de la madre, sino a la vista de otras personas, que estaban allí de visita. El conocimiento de la vida de los padres del desierto, que de manera milagrosa le fuera revelado, la indujo a consagrarse a la vida solitaria, pero ignoraba la manera de llevar a cabo este proyecto. Y Dios, que la destinaba a llevar otro género de vida, no le facilitó los medios de realizarlo, dejándola con los sueños de su imaginación. Pero consecuente en su propósito, una mañana se puso en camino en busca del desierto, y habiéndose provisto prudentemente de un pan, dirigió sus pasos hacia la casa de su hermana Buenaventura, que vivía cerca de una de las puertas de la ciudad. Salió por fin de esta por primera vez en su vida y tan pronto como alcanzó a ver el valle y notó que las viviendas raleaban, creyó encontrarse cerca del desierto. Siguió andando hasta encontrar una especie de gruta y entró en ella convencida de que había cumplido su deseo. Se arrodilló y oró fervorosamente, pero Dios, que aceptaba los piadosos deseos de su esposa, aunque tenía otros designios con respecto a ella, quiso dar muestra de lo gratas que le habían sido sus intenciones. Apenas había empezado su fervorosa oración, fue levantándose lentamente del suelo hasta tocar con la cabeza la bóveda de la gruta, y así permaneció hasta la hora de nona. Por fin, a la hora en que el Salvador terminó sus sufrimientos en la cruz, descendió nuevamente a tierra, y el Señor le reveló entonces que el momento de su sacrificio no era llegado aún, y que debía retornar a la casa de sus padres. Al abandonar la gruta sintióse perpleja con respecto al camino, que debía seguir para volver a casa, temiendo, por otra parte, que su ausencia tan larga hubiese alarmado a su familia. Entonces se encomendó a Dios y en un abrir y cerrar de ojos la Santa Niña fue transportada hasta las puertas de Siena, desde donde volvió rápidamente al hogar. Nunca manifestó a nadie este episodio de su vida, a no ser a sus confesores, entre los cuales el autor de este libro se considera el más indigno. Capítulo 3. Que trata del voto de virginidad hecho por Catalina y de un acontecimiento ocurrido en sus primeros años. La aparición de nuestro Señor ejerció tan poderosa influencia sobre el corazón de Catalina, que en él quedaron destruidos los gérmenes del amor propio, el que fue sustituido por el de Jesús y el de su Santa Madre la Virgen María. Todo lo que no fuese esto parecíale miseria y corrupción, y su deseo supremo fue unirse más y más con su Salvador. El Espíritu Santo le otorgó la gracia de hacerla comprender el grado de pureza de cuerpo y alma necesario para agradar al Creador, y ella deseó ardientemente poder consagrarle el tesoro de su virginidad. Pidió a la Reina de los Ángeles y de las Vírgenes que intercediese ante Dios para que éste le diese la luz necesaria, a fin de poder comprender lo que fuese más conveniente para la salvación de su alma, expresando al mismo tiempo sus deseos de practicar en la tierra un modo de vida propio de los espíritus angélicos.
Repitió fervorosamente sus oraciones en este sentido durante largo tiempo, hasta que un día, inspirada sin duda por el Espíritu de Dios, invocó a la Virgen María y terminó su plegaria en la siguiente forma: prometo a tu Hijo, y te prometo a ti, no aceptar jamás otro esposo y conservarme con todas las fuerzas de mi alma, pura y sin mancha. De esta manera quedó Catalina unida a su divino esposo por el voto de virginidad y la bienaventurada Madre de Jesús llevó a cabo la ceremonia nupcial, que se realizó de una manera milagrosa, según veremos en el transcurso de nuestra narración. Después de este voto perpetuo, Catalina avanzó rápidamente en el camino de la santidad. Por imitación a Cristo crucificó su inocente cuerpo y resolvió abstenerse en cuanto le fuese posible de toda clase de alimentos nutritivos. Cuando le servían carne, se la daba secretamente a su hermano Esteban o la ponía, sin que la viesen, en un lugar retirado. Continuó mortificando su cuerpo con las disciplinas, bien sola, bien en compañía de amiguitas de su misma edad. Sentía un celo ardiente por la salvación de las almas y una especial devoción hacia los santos, particularmente hacia Santo Domingo, cuya caridad apostólica le había hecho conocer el Señor. La niña avanzaba en edad, pero su fe, su esperanza y su caridad eran muy superiores a lo que podría suponerse dados sus tiernos años. Su manera de conducirse inspiraba el respeto y la admiración de las personas mayores. He aquí una anécdota que Lapa me ha relatado muchas veces. Apenas contaba Catalina 10 años de edad cuando Lapa, que deseaba que se dijese una misa en honor de San Antonio, la envió al cura de la parroquia para comunicarle sus deseos y le llevase al mismo tiempo unas velas y el estipendio correspondiente. La piadosa niña cumplió el encargo de su madre y dejándose llevar por su devoción, quedó para asistir al santo sacrificio, no volviendo a casa hasta que éste estuvo terminado. La madre, cuya intención era que regresase una vez que hubiese hablado con el sacerdote, juzgó que su ausencia se había prolongado demasiado, y la reprendió con alguna aspereza y hasta echó una maldición contra las personas que, a su entender, pudieron haberla entretenido en el camino. La niña escuchó la reprimenda sin replicar, pero momentos después llamó a su madre aparte y con humildad, no exenta de cierta gravedad, le dijo: «Querida madre, cuando cometa una falta o ejecute mal tus órdenes, castígame si es tu voluntad y oblígame a hacer mejor las cosas. Pero te ruego encarecidamente que no maldigas a nadie por culpa mía. Porque eso es impropio de tus años y a mí me causa mucha pena». La madre quedó muy sorprendida por la lección que acababa de darle la criatura, y más edificada aún que sorprendida, cuando supo que Catalina había tardado por asistir a la Santa Misa, y no jugando por el camino como ella había creído. Capítulo 4. Del relajamiento en el fervor de Catalina, que Dios permitió para aumentar su gracia, y de su gran paciencia para sufrir persecuciones por el amor de Cristo. La sabiduría increada, que gobierna todas las cosas, permite a veces la caída de sus santos, de manera que puedan éstos levantarse de nuevo y servirle con mayor fervor, avanzar con renovada prudencia en el camino de la perfección y conseguir más espléndidas victorias contra el enemigo de su salvación. Cuando Catalina, que había consagrado a Dios su virginidad, llegó a la edad de 12 años, nunca salía sola de casa, de acuerdo con las normas establecidas con respecto a las mujeres solteras. Tanto sus padres como sus hermanos, que ignoraban la solemne promesa de la niña, pensaron en encontrarle un compañero digno de sus méritos, y procuraron, la madre sobre todo, que su aspecto exterior estuviese de acuerdo con tal propósito. Por consiguiente la obligó a peinarse el cabello de una manera adecuada, le compró vestidos propios de una adolescente, que desea hallar al hombre con quien ha de unirse en matrimonio, y la instó a que tanto el rostro como el cuello y los brazos estuviesen adornados como para agradar al supuesto pretendiente. Catalina, cuyos propósitos eran muy otros, se los ocultó a sus padres por temor a desagradarles, sometiéndose a las exigencias maternas aunque contra su voluntad. Lapa,
que no dejó de notar la repugnancia con que se prestaba Catalina a sus exigencias, sintióse disgustada y llamó en su ayuda a su hija Buenaventura, a quien pidió tratase de convencer a la jovencita de que debía vestir y adornarse de acuerdo con su edad. Conocía muy bien el cariño de Catalina hacia su hermana, y por consiguiente, confiaba en la influencia que ésta podía ejercer sobre aquella. No se engañó Lapa en sus presunciones, pues tanto con la palabra como con el ejemplo, influyó Buenaventura de tal manera en el ánimo de su hermana, que ésta empezó a dedicarse al cuidado de su toilette, sin que por esto renunciara al voto formulado. Posteriormente se acusó de esta falta con tantas lágrimas y sollozos, que cualquiera hubiese creído que había cometido un gran crimen. Y ahora que esta flor preciosa ha sido trasplantada a los jardines celestiales, puedo revelar algunos secretos que redundarán en la mayor gloria de Dios y decir lo que pasó entre nosotros a este respecto. Esto ocurría siempre que hacía confesión general, en la que ella siempre daba señales de la más fervorosa contrición. Yo sabía muy bien que todas las almas santas descubren faltas donde en realidad no las hay, y que exageran mucho las imperfecciones que cometen. Pero como Catalina daba muestras de creer que había merecido la condenación eterna, yo pensé que era mi deber preguntarle, si al obrar en aquella forma había renunciado a su voto de virginidad. Ella me contestó que no, y que ni siquiera se le había ocurrido semejante pensamiento. Entonces insistí preguntándole, si sin desear quebrantar su voto de virginidad, había tenido la intención de agradar a los hombres en general o a alguno en particular, a lo que ella me contestó que nada había tan penoso para su espíritu, como la vista de los hombres o el encontrarse entre ellos. Cuando los aprendices de su padre, que vivían en la misma casa de estos, iban a donde estaba ella, con gran asombro de todos, huía como si se hubiese encontrado con una serpiente. Tampoco se sentaba a la puerta de la calle o se asomaba a las ventanas para ver a los que pasaban. Pues entonces, le pregunté yo, ¿cómo puedes creer que el cuidado que ponías en tu arreglo personal te haya hecho merecedora del infierno? Catalina me contestó que ella había amado excesivamente a su hermana, al querer dar gusto a ésta antes que cumplir la voluntad del Señor, y entonces volvían a comenzar sus lágrimas. Y cuando le dije, por fin, que podría haber una imperfección pero no el quebrantamiento de un precepto, ella exclamó, «Señor, mi Padre espiritual está disculpando mis pecados». Un ser que sin merecerlas ha recibido tantas gracias de su Criador, puede ser tan vil y despreciable, que haya perdido su tiempo en adornar su cuerpo miserable, para agradar a una mera criatura? Esta conversación prueba que aquella hermosa alma estuvo siempre libre de pecado mortal, que conservó siempre la virginidad de cuerpo y de alma y que jamás manchó su pureza ni de hecho ni de palabra. En todas sus confesiones generales y lo mismo en las particulares, no encontré más faltas que las que acabo de relatar. Todo su tiempo estaba consagrado a la oración, a la meditación y a la edificación de sus vecinos. No se concedía más que un cuarto de hora de sueño por día. Durante sus comidas, si es que merece este nombre la pequeña cantidad de alimento que tomaba, oraba y meditaba en lo que Dios le había enseñado. Sé, y de ello puedo dar testimonio ante la Iglesia, que durante el tiempo que duró mi conocimiento con ella, le era más penoso el acto de tomar algún alimento, que lo es para el que está hambriento, el verse privado de él. Es inconcebible que cometiese algún pecado ser que tan continuamente estaba ocupado con Dios. Sin embargo se acusaba con tanto dolor y conseguía encontrarse tantas imperfecciones, que un confesor que no conociese a fondo su vida, podría haberse engañado y encontrar pecados donde realmente no existían. Me he detenido tanto en esta falta de Catalina, para poner de manifiesto hasta qué grado de perfección había llegado su alma. Buenaventura, que había conseguido que su santa hermana dedicase algún tiempo a los cuidados de su toilette, no logró inspirarle el deseo de complacer al mundo,
ni que disminuyese el fervor de sus plegarias y meditaciones. Por otra parte, nuestro Señor no quiso permitir que su dilecta esposa fuese alejada de su corazón, y destruyó el obstáculo que se oponía a esta santa unión. Buenaventura, que inducía a su hermana a iniciarse en el camino de la vanidad, murió de parto en la flor de su edad. Su muerte contribuyó a que Catalina comprendiese más hondamente la vanidad de las cosas de este mundo, y se consagró con renovado fervor al servicio de su divino esposo. De esta época data su devoción a Santa Magdalena, a quien pidió la gracia de una contrición semejante a la suya, y como esta devoción fuese en aumento, nuestro Señor y la Virgen María la dieron a esta santa, en calidad de madre y maestra, como más adelante se verá. El enemigo de la salvación, comprendiendo que sus estratagemas habían sido descubiertas y que aquella a quien deseaba perder, había buscado refugio con mayor ardor que antes, en el seno de su divino esposo, resolvió buscarle obstáculos en su misma casa, y atraerla hacia el mundo por la violencia de sus persecuciones. Consecuente con su propósito, inspiró a sus parientes la determinación de obligarla a contraer enlace, para llenar el hueco que había dejado en la familia la muerte de Buenaventura. Catalina, iluminada por la luz de lo alto, intensificó sus plegarias, sus meditaciones y sus austeridades, esquivando la compañía de los hombres, y mostrando de todas las maneras a su alcance la inflexibilidad de su resolución de no entregar a un simple mortal el corazón que fuera ya aceptado por el Rey de los Reyes. Sus padres no perdonaron medio para vencer la resistencia de Catalina y se pusieron en relación con un fraile predicador a quien confiaron, como amigo de la familia, la tarea de conseguir el consentimiento de la joven. Prometió el emplear sus buenos servicios para este fin, pero cuando hubo conversado con ella y la encontró tan firme, su conciencia le obligó a ponerse de parte de Catalina y en lugar de seguir adelante con la misión que le fuera encomendada, le dijo: «Puesto que has resuelto consagrarte a Dios, y los que te rodean se oponen a tu propósito, demuestra que tu vocación es irrevocable. Corta tu cabello por completo, ¿acaso así te dejarán tranquila?». Catalina recibió el consejo como venido del cielo, tomó unas tijeras y se cortó sus hermosas trenzas, que ahora le eran odiosas, pues suponía que habían sido la causa de aquella falta que tanto la afligía. Cuando Lapa la vio con el velo que se puso, para cubrir la ausencia de las trenzas, le preguntó el porqué de aquella novedad. Catalina, que no se atrevía ni a decir una mentira, ni a confesar lo que había hecho, contestó con un tono de voz que su madre no entendió lo que decía. Entonces tiró del velo y vio que la cabeza de su hija estaba despojada de sus hermosas trenzas. «Hija, ¿qué has hecho?», gritó la mujer indignada. Catalina volvió a ponerse el velo y se retiró en silencio. A los gritos de la madre acudió toda la familia, y cuando se enteraron de lo que había ocurrido, todos dieron rienda suelta a una violenta indignación. Esto fue la causa de una nueva persecución contra Catalina, más terrible aún que la anterior, pero ella triunfó de todos con la ayuda del cielo, sirviéndole para unirse más a él. La abrumaron con palabras injuriosas y malos tratamientos. Le dijeron que tenía que dejarse crecer nuevamente el cabello y que no disfrutaría de un solo instante de paz, hasta tanto que no consintiese en obedecer sus determinaciones. También resolvió la familia que en lo sucesivo, desempeñaría las funciones más humildes de la casa. Despidieron a la ayudanta de la cocinera y la sustituyeron con ella. Diariamente la llenaban de afrentas, aun de aquellas que son más sensibles para los corazones femeninos, y al mismo tiempo le proponían que aceptase contraer enlace con una persona de elevada posición, no escatimando medios para obligar a Catalina a aceptar. Pero ella, en vez de ceder, cada día se sentía más fuerte con la ayuda de la divina gracia. El Espíritu Santo le había enseñado la manera de concentrarse en lo más hondo de su alma, y desafiar desde este retiro cualquier impulso que la inclinase a ceder en sus propósitos.
Cuando fue obligada a dejar la habitación que ocupaba en la casa de sus padres, nadie, ni nada, pudo sacarla de este refugio interior, cumpliéndose aquella sentencia del Evangelio que dice: el reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Por otra parte, ya había dicho el profeta: toda la gloria de la hija del rey está en su interior. El Espíritu Santo inspiró también a Catalina los medios para soportar las afrentas y mantener en medio de sus tribulaciones la paz de su alma. Se imaginaba que su padre representaba al Salvador y su madre a la Santísima Virgen. Sus hermanos y parientes eran para ella los apóstoles y los discípulos del Señor. De aquí que sirviese a todos ellos con tanta devoción y placer que los asombraba. De esta manera tenía gusto en complacer a su divino esposo. La cocina se convirtió para ella en un santuario, y cuando se sentaba a la mesa, alimentaba su espíritu con la presencia, visible para ella sola, del Salvador. Oh riqueza de la sabiduría eterna, cuán numerosas y admirables son tus maneras de ayudar a quienes tienen depositada su esperanza en ti. Tú puedes sacarlos en salvo de cualquier peligro, y conducirlos a puerto seguro en medio de las más grandes tempestades. Catalina meditaba en la recompensa que el Señor le había prometido, y sufría todas estas pruebas, no solo con paciencia sino con alegría, y su espíritu rebosaba en los más dulces consuelos mientras desempeñaba sus obligaciones. Como no se le permitía tomar una habitación para ella sola, sino que tenía que compartir la de otra persona de la familia, eligió la de su hermano Esteban, que estaba soltero. Además podía aprovechar la ausencia de éste durante todo el día, así como de su profundo sueño por la noche para entregarse a sus oraciones. Imploraba en ellas a Dios que se dignase proteger su virginidad, repitiendo como Santa Cecilia aquel verso del salmista: Fiat, Domine, sioar meum et corpus meum immaculatum. Su devoción le comunicó tales energías, que a medida que aumentaban las persecuciones crecía su goce espiritual y sus hermanos que la observaban constantemente, no podían por menos que decirse unos a otros: estamos vencidos. El padre, que era mejor que los demás, observaba en silencio su manera de conducirse, y cada día se fue convenciendo más, de que la santa jovencita seguía la inspiración de Dios, y no las fantasías de una muchacha obstinada y caprichosa. Un día, mientras la sierva del Señor oraba fervorosamente en el cuarto de su hermano, con la puerta abierta, pues le había prohibido que la cerrase, su padre entró para tomar algo que necesitaba en la ausencia del muchacho. Al pasear la mirada en torno, vio a su hija arrodillada en un rincón con una paloma, blanca como la nieve, posada sobre la cabeza, y que al acercarse él, voló dándole la sensación de que había desaparecido a través de la madera de la ventana. Preguntó a Catalina con respecto a la paloma y ella contestó que no la había visto, ni sabía que hubiese en el cuarto pájaros de ninguna clase. Esto la llenó de asombro, y despertó en su espíritu serias reflexiones. Catalina sentía fervientes deseos de realizar el proyecto que había acariciado desde la infancia, vestir el hábito de la orden fundada por Santo Domingo, con la esperanza de que así podría cumplir más fácilmente su voto de virginidad. Consecuente con este deseo, oraba continuamente a Dios por la intercesión de aquel santo, que tanto celo había desplegado por la salvación de las almas, y nuestro Señor la alentó con la siguiente visión. Durante el sueño le pareció ver a los fundadores de las distintas órdenes religiosas, entre los cuales estaba Santo Domingo, a quien reconoció por un lirio de deslumbrante blancura que tenía en la mano, y que ardía sin consumirse. Todos ellos y cada uno en particular, la invitaron a elegir una orden donde servir a Dios más perfectamente. Catalina se volvió hacia Santo Domingo, a quien vio avanzar hacia ella y ofrecerle un hábito de las hermanas de la penitencia, que son muy numerosas en Siena. El santo le dirigió entonces las siguientes consoladoras palabras: Hija, ten valor, no te desalientes, no temas obstáculo alguno, porque pronto llegará el día en que vistas el piadoso hábito que deseas.
Esta promesa llenó su corazón de alegría. Dio las gracias al gran Santo Domingo, y de sus ojos brotaron abundantes lágrimas que la despertaron volviéndole el uso de los sentidos. Esta visión la confortó dándole tantos ánimos, que ese mismo día reunió a sus padres y hermanos, y con gran firmeza les dijo: «Hace mucho tiempo que habéis resuelto que yo debo casarme, y habéis hecho fuerza para que lo haga. Sabéis muy bien que miro con horror ese proyecto y mi conducta debe haberos convencido de ello. Sin embargo, hasta ahora no he tenido una explicación con vosotros por el respeto que debo a mis padres, pero mi deber me obliga a no seguir callando. Debo hablaros con sinceridad, haceros saber el compromiso que he adquirido y que no data de ahora sino desde mi más tierna infancia. Sabed por consiguiente que he hecho voto de virginidad, y no con ligereza, sino deliberadamente y con perfecto conocimiento de lo que hacía. Ahora que tengo más edad, y un conocimiento más perfecto de la naturaleza de mis actos, insisto con la gracia de Dios en mi resolución, y será más fácil pulverizar una roca que hacerme desistir de mi propósito. Renunciad, pues, a vuestros proyectos con respecto a mi enlace. Me es imposible satisfaceros con respecto a esto, porque antes se ha de obedecer a Dios que a los hombres. Si queréis retenerme en esta casa en calidad de sirvienta, desempeñaré las tareas que queráis imponerme y estén a mi alcance. Si por el contrario, queréis echarme de ella, eso no me hará cambiar mi resolución. Mi esposo es dueño de todas las riquezas del cielo y de la tierra, y su poder me protegerá y proveerá abundantemente todas mis necesidades». Al oír estas palabras, todos los presentes se fundieron en lágrimas en forma tal que ninguno acertó a contestar. La hasta entonces temerosa y callada jovencita, acababa de manifestar con calma y firmeza su resolución irrevocable. Estaba dispuesta a dejar la casa de sus padres juntamente con todo lo que esto suponía, antes que renunciar a ella. Cuando la emoción de los presentes se hubo calmado, el padre, que amaba tiernamente a Catalina y temía aún más a Dios, recordó el misterioso incidente de la paloma, juntamente con otros detalles no menos significativos, que observara en la vida de su santa hija, y dio la siguiente respuesta: «El Señor nos guarde de oponernos más a la resolución que Él te ha inspirado. La experiencia nos demuestra, y ahora lo vemos con toda claridad, que no has procedido con ligereza sino movida por la gracia. Cumple pues el voto que has formulado. Haz todo lo que el Espíritu del Señor te inspire, pues en lo sucesivo nadie se opondrá a ello. Persevera en tus piadosas prácticas y pide a Dios por nosotros, para que seamos dignos de las promesas del esposo que te ha elegido en tan tierna edad». Y volviéndose a su esposa e hijos, agregó: «Que ninguno de los presentes contradiga a mi hija querida, o intente desviarla de su piadosa resolución, que sirva al Señor como ella quiere. Jamás podríamos pretender para ella una alianza mejor, pues no es un mortal a quien recibimos en nuestra familia, sino al hombre Dios, que nunca muere». Tras estas palabras, un poco de llanto, sobre todo de parte de la madre, que tan tiernamente amaba a su hija. Por su parte, Catalina se regocijó en el Señor, a quien dio gracias por la victoria que acababa de obtener. También agradeció humildemente a sus padres la libertad que acababan de otorgarle, y se dispuso a hacer uso de ella de la mejor manera que le fuese posible.